Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión voy a hablar de uno de mis alimentos o mi alimento favorito por sus propiedades nutricionales, que es el huevo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esta pequeña cápsula, porque no creo que sea muy larga, hablando de las propiedades nutricionales que tiene el huevo, cómo lo podemos utilizar en nuestra alimentación y, como siempre, en la cajita de información os dejaré mi página web, mis servicios, mi cuenta de Instagram y vamos a empezar ya con este vídeo que realmente quizá de todos los que he hecho sobre alimentos es el que tenga un alimento que todos o casi todos seguro que tenéis en casa, ¿no? Porque los otros serán un poquito más especiales. Pero me gustaría ir abarcando también pues, alimentos o grupos de alimentos que sean más de uso cotidiano y que para mí en concreto, como os digo, el huevo es uno de los alimentos de esos que si te preguntan, oye, si te llevas un alimento a una isla desierta, ¿cuál te llevarías? Pues yo si me pudiese llevar una docena de huevos, me llevaría eso. Os voy a dejar también en la cajita de información una página web que creo que se llama Instituto del Huevo o algo así. Bueno, la buscaré porque tiene muchísimos enlaces interesantes, mucha información interesante, además, pues gráficamente me parece que es una página que está bastante bien. Y vamos a ver si hay pues, algún mito todavía por derribar respecto a este alimento. Bueno, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos que existen, que tienen mayor densidad nutricional. Creo que es el segundo detrás del hígado en concreto, ¿vale? De hecho, pues lo que siempre se suele decir es que el huevo en verdad pues tiene todos los nutrientes para que crezca, ¿no? A partir de ahí un ser vivo. Menos la vitamina C. Sería el nutriente del que carece el huevo. Pero bueno, la vitamina C la podemos tomar de otros muchísimos alimentos. No hace falta tomarlo de las frutas, ¿vale? Ahora que últimamente se ha puesto tan a debate el tema de las frutas. De hecho, una de las frases por excelencia de los defensores de las dietas más bajas en hidratos de carbono es que no hay nada que esté en las frutas que no esté en las verduras o hortalizas, con lo cual tú puedes consumir vitamina C con verduras hortalizas que tienen un contenido mucho más bajo en hidratos de carbono. No te tienes que tomar un kiwi o una naranja, te puedes tomar también pues, un pimiento, por poner un ejemplo. Y por supuesto, hay frutas que son bajas en hidratos de carbono, como los frutos rojos. Si bien con esto no estoy diciendo que no haya personas que con una dieta con un contenido en hidratos de carbono medio alto no puedan estar bien, cada caso será un mundo, pero que sí que es cierto que se pueden consumir verduras, es decir, te puedes tomar unos huevos con verduras, con una escalivada, por ejemplo, o con un pimiento asado, y ya estás tomando ese nutriente, esa vitamina C, que es de lo único que carece el huevo, realmente. El huevo es uno de los alimentos, además, a nivel proteico, que más riqueza tiene a nivel de vitamina completa, es decir, que aporta todos los aminoácidos que necesitamos y además con una alta biodisponibilidad. Y eso es una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta en alimentación. No solo que el alimento que nosotros ingerimos nos aporte, sino que nosotros tengamos una buena capacidad para absorberlo. Y esto generalmente en los productos de origen animal es más fácil porque son más parecidos a nosotros que en los de origen vegetal. Eh, Además, pues bueno, los alimentos de origen animal, pues al no tener tanta fibra, al no tener contenidos elevados en FODMAPs, pues nos suelen generar pues, hinchazón, distensión abdominal, que a veces, lo que quiero decir con esto, que no es que le tenga que pasar a todo el mundo, pero cuando una persona tiene distensión abdominal, cuando una persona siente como una irritación en el intestino, no es que no tolere algunos alimentos, es que ese intestino cuando esté inflamado no los va a tolerar. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis clientes que si tú tienes una herida en la piel y te pones una chaqueta, puede ser que independientemente del tejido de la chaqueta te haga daño y no es porque tú tengas alergia a ese tejido, sino porque no la toleras porque tienes la piel herida, ¿no? Pues esto pasaría más o menos igual en el intestino. Pero sí es cierto que es muy raro que siente mal consumir alimentos de origen vegetal con todo esto que se lleva ahora de distensión, inflamación, etcétera. Otro tema sería que una persona padezca malabsorción de las grasas o personas que le han tenido que extraer la vesícula. Muchas veces
incluso debido a un consumo crónico muy bajo de grasas. Por eso para mí lo ideal sería que si no tienes algo contraindicado, intentes tener un consumo de grasa pues suficiente, vamos a decirlo ahí, y no tirar por ese tipo de dietas de me quito todo lo que tiene grasa porque es realmente peligroso y además va a dañar mucho tu flujo metabólico, que es algo que te va a pasar factura toda tu vida, porque al final vas a tener que vivir pasando hambre para mantener X peso, cuando realmente si comes alimentos que cuidan tus glándulas, tus hormonas, pues al final vas a poder comer más y más nutritivo, ¿vale? Tienen muchos ácidos grasos que son monoinsaturados. También hay que reconocer que el huevo, pues como es un alimento que viene de animales, dependiendo de lo que hayan comido esos animales, podemos esperar que la composición del huevo sea distinta, y podría tener omega 3, dependiendo de lo que hayan comido esos animales. Dependiendo de que hayan hecho ejercicio, de que hayan tomado el sol, etcétera. Sí que es cierto que hay un debate entre el tema de ecológico o campero, en el sentido de si el hecho de que tenga esa certificación ecológica va a ser algo que me garantice que nutricionalmente ese huevo es superior. Hay mucha gente que dice que no, también ya sabéis que cada vez hay más personas que abogan por una alimentación ecológica de todo tipo, es decir, que da igual que compran las verduras, carne, pescado, que si puedes comprar todo ecológico mejor. Para mí es un tema como pues cuando hablamos de aditivos tipo endulzantes y tal, que no me interesa en qué sentido, en que creo que es tan inviable que todos nosotros podamos comer ecológico de todo que ni siquiera me lo planteo. Sí que es cierto que yo personalmente cuando voy a comprar huevos, si puedo comprar los ecológicos, los compro ecológicos. Pero pues si a veces, por ejemplo, el último día que compré huevos los compré en Mercadona y había una bandeja de docena de camperos, pues ya me llevo esa que me es más cómodo, ¿no? O sea, no soy muy tiquismiquis, pero sí que es cierto que no sean camperos o ecológicos, no me como. Ahora, si me das a elegir entre desayunarme una tostada de pan de trigo o un huevo criado, yo qué sé, de jaula o de lo peor, pues yo me tomo el huevo en ese caso, porque yo personalmente no comería pan de trigo y en general no creo que el pan sea un alimento que pueda competir nutricionalmente con el huevo. Eh, por supuesto, la yema del huevo, que es la parte grasa, nos aporta colesterol, pero como ya hemos dicho muchas veces en algunos vídeos, el tema de que el colesterol dietético, es decir, el que ingerimos a través de alimentación, esté directamente relacionado con el colesterol plasmático, el que existe en nuestra sangre, es muy relativo, porque el colesterol lo produces tú. Hay personas que llevan una dieta vegetariana, por si no lo sabéis, la molécula del colesterol es animal, es decir, en las plantas no hay moléculas de colesterol. ¿Y cómo puede ser entonces que esas personas tengan el colesterol elevado si no consumen colesterol? Pues bueno, porque tu propio hígado, tus células en general lo fabrican porque lo necesitan, porque en todas las membranas de tus células hay moléculas del colesterol para que la fluidez de la membrana tenga unas características concretas que son óptimas. Porque el colesterol es precursor de tus hormonas sexuales, por ejemplo. Entonces, el colesterol en sí no es malo, ¿vale? De hecho, una de las cosas que os iba a comentar es que estuve echándole un ojillo a los enlaces que recomienda esa página del Instituto del Huevo, que os voy a poner en el enlace, y en una de ellas, no sé si era la Asociación de Patología Cardiovascular o la Fundación del Corazón Española o algo así. Bueno, pues te decía que si padeces hipertrigliceridemia, es decir, que si en tus analíticas los triglicéridos te salen muy altos, que no deberías consumir la yema del huevo. A mí eso me parece absurdo. No creo que ninguna persona tenga los triglicéridos elevados por consumir muchos huevos. Posiblemente los tenga por consumir alimentos ultraprocesados, porque cuando consumes muchos alimentos ultraprocesados, consumes pocos alimentos frescos, entonces la densidad nutricional de lo que comes es muchísimo menor. Y también pues por consumir grasas de mala calidad, que vienen en esos alimentos ultraprocesados generalmente, o porque fríes lo que comes en aceite de girasol, pero no es porque esa persona coma huevos. Entonces, quitarlo de una persona o decirle lo primero que si padeces hipertrigliceridemia no consumas huevos, me parece un graso error, porque le estás haciendo poner el foco en el lugar que no le va a afectar en absoluto. Y como a lo mejor le quitas el huevo, pues acaba comiendo más basura, como pues un sándwich de pan Bimbo con pechuga de pavo, 50% carne, el resto sabe Dios lo que es. Con lo cual,
ese tipo de divulgación no entiendo cómo puede existir a día de hoy, y ese consejo de hace 1000 años de como mucho 2 huevos a la semana me parece absurdo. Yo no todos los días, pero prácticamente todos los días me como 2 huevos. Si tengo hambre por encima de eso, me como 3 huevos, porque me lo suelo hacer en tortilla francesa y ya pues por automaticismo, ¿no? Pues me hago una tortilla francesa de 2 huevos. Pero si veo que me voy a quedar con hambre, me la hago con 3 huevos. Y por supuesto que pienso que estoy haciendo algo bueno para mi salud, si no, no me los comería. Sé que hay algunos sectores dentro de la nutrición totalmente opuestos a esto, al consumo del huevo, al tema del colesterol y tal, pero no son los que precisamente con los que yo me siento alineada, ¿no? Respecto al tipo, ¿no?, de visión sobre la alimentación. Aparte, ya sabéis que cuando empezamos a desglosar los alimentos en los nutrientes que nos aportan, pues esto nos hace perder un poco el foco, ¿no? Lo que se suele decir que el árbol no te impida ver el bosque. En verdad, cuando tú tomas un alimento como el huevo, que es súper rico en nutrientes, no estás comiendo solo colesterol, ¿vale? No te estás enchufando colesterol en la sangre. Es como cuando a las personas que defienden mucho el consumo de fruta y que cuando hay algún estudio que parece decir que la fruta no es la panacea, pues ya se le ponen los pelos de punta y empiezan a decir, oh, estáis confundiendo a la población con la fruta y tal. Bueno, el tema es que la fruta no es solo fructosa. Obviamente, tú no puedes comparar comerte una manzana con comerte una cucharada de fructosa. Vale, pues tú no puedes comparar tomarte un huevo con tomarte una cucharada, si es que se pudiese, de colesterol, porque no tiene nada que ver. Porque en ese huevo lo que va a haber es una disponibilidad muy buena de proteína completa, va a haber muchísimas vitaminas y minerales interesantes, nutrientes en concreto como la colina, que son especialmente importantes para el funcionamiento del sistema nervioso, y no estás comiendo solo colesterol, estás comiendo un complejo de nutrientes que actúan sinérgicamente en tu organismo. Así que, pues hablar del colesterol como del huevo, queridos amigos, me parece lo mismo que si yo hablo de la fruta como si fuese solo fructosa, ¿vale? Otra cosa es que como hay tantas personas que padecen resistencia a la insulina, que, por ejemplo, en mi caso, crea que a muchas de esas personas les recomendaría una dieta más baja en hidratos de carbono, y eso implica no abusar de la fruta, ¿vale? Pero es por un contexto determinado. Y, por supuesto, no es lo mismo comerse un huevo solo o una fruta sola que comerse un huevo con una fruta. Entonces, la sinergia de todo lo que comemos es importante. Vitaminas y minerales tienen muchos, pero los que he encontrado con mayor presencia son hierro, potasio, fósforo, selenio, vitamina B12. Por supuesto, ya sabéis que todas las personas que lleven una dieta vegetariana, sea estricta o no, se tienen que suplementar con B12. Aprovecho para decirlo, nunca es suficiente porque hay gente que es vegetariana o lleva una dieta de patrón vegetariano y no sabe de la B12, y es importante porque un déficit de vitamina B12 puede causar secuelas o puede tener consecuencias a nivel neurológico que no son reversibles, ¿vale? Eso no es como una anemia que puede remontar. Una consecuencia neurológica no se puede llegar a solventar una vez aparecido, entonces es mejor que si quieres llevar una dieta vegetariana, pues ya directamente te compres tu vitamina B12 y la tengas en casa. Después, un huevo, ¿cuántas calorías tiene? Me importa un pimiento, sinceramente, las calorías que tiene un huevo, pero sí que es cierto que se suele decir que tiene 70-80 calorías, que es como muy, no sé, como muy perfecto, ¿no? O sea, es decir, como que es una ración que tiene mucho sentido para mí. Decir, me tomo 2 huevos, estoy bien, tengo hambre, pues me tomo 3. Y como que no se me va a quedar ni mucho ni poco. Que ese sumar un huevo es un aporte más que no me parece que sea como puede pasar con otros alimentos, que ya dices, bueno, pero si como esto ya va a ser mucho, ¿vale? O sea, que me parece que viene una porción, ¿no? Por la madre de la naturaleza, que así lo ha creado, que es muy interesante. También nos aporta vitamina D. Hay que decir, me parece importante esto, que la proteína está en la yema y en la clara, no está solo en la clara, depende también
todos los huevos no son exactamente iguales, pero no hay una proporción tan diferente entre la yema y la clara, que ese tema lo vamos a hablar. ¿Realmente tiene algún sentido comprarnos, ¿no?, botes de claras pasteurizadas, como hace mucha gente? Bueno, realmente creo que hay que tener la mente un poco abierta y entender que hay muchos contextos diferentes. El consumo de clara de huevo a una persona que lleva una dieta omnívora, es decir, que come de todo tipo de alimentos, no le suele ser muy necesario, a no ser que esté haciendo una estrategia nutricional muy específica, tipo fitness, en la que algunos días come muchísimos hidratos y muy pocas grasas. Entonces, si esa persona decide tirar por ahí para hacer una estrategia de definición, que no es que sea para el mayor grueso de la población, sino para unos casos concretos, y se quiere apoyar en clara de huevo, igual que puede tener proteína en polvo en su casa, whey protein, por ejemplo, pues lo entiendo. Otros casos, pues por ejemplo, una dieta de corte vegetariano, hay personas que no quieren consumir proteína en polvo porque no les sienta bien, porque no les gusta, pero sí comerían clara de huevo. Y a lo mejor si lo único otro de origen, o sea, que le aporte proteínas que consume la persona es pescado o marisco o tofu, porque le sientan mal las legumbres, ¿vale? O sea, hay muchos contextos diferentes. Entonces, tienes que ir jugando con las herramientas que tienes. Y sí creo que en esos casos, por ejemplo, pues apoyarte en unas claras de huevo pasteurizadas puede ser bueno, porque haces que suba solo la proteína de esa ingesta y no la grasa, que a lo mejor ya estás haciendo que suba con otros alimentos, ¿vale? Entonces, sí puede tener sentido. No entiendo ninguna de las dos partes, o sea, ni las que son fanáticas de la clara de huevo, no me voy a tomar la yema, ni de los que dicen, no, es que nunca tiene justificación tomarse claras de huevo pasteurizadas. Bueno, creo que en esos contextos que acabo de decir tienen justificación. Eso de siempre. Una cosa es leer un estudio científico y otra cosa es encontrarte con una persona delante que te está diciendo que no quiere comer carne, que no le sienta bien la proteína en polvo o que no le gusta, que cuando tú estás cuadrando su estrategia nutricional, pues tienes que adaptarte a su estilo de vida, a los alimentos que está dispuesto a consumir. Entonces ahí, pues yo sí os digo que la clara de huevo no la veo tan mal. De hecho, aquí la gente es tan sumamente incoherente que los mismos que te están dando a chapa con que las claras de huevo pasteurizadas son basura, después se compran libros de recetas cetogénicas de chefs de estos americanos que hacen no sé qué con proteína de clara de huevo. Entonces me da ganas de decir, ¿what? O sea, que una persona no puede tomarse una clara de huevo y en cambio tú, que te vas de dieta cetogénica, ayuno, todo eso lo máximo, te estás haciendo una imitación de un pan con proteína clara de huevo. Pues tío, no lo entiendo, sinceramente. Aclárate. Bien, después, aparte de esto, la proteína del huevo entero es tan buena que es la que se utiliza como referencia. Es decir, que entre esa y la de la whey protein estaríamos hablando de lo que consideramos como el top de las proteínas in the world, ¿vale? También se habla mucho en concreto, pues bueno, por ejemplo, la vitamina E, pues tiene una función sobre todo antioxidante. Tiene pues relacionadas más con la visión, la vitamina A, la luteína, todo este tipo de carotenoides, la vitamina K, que está en muy poquitos alimentos sin que interviene la coagulación, lo que os he dicho de la colina, que es sumamente importante para el cerebro. Entonces, en ese sentido me parece pues eso, que el huevo es un súper alimento. Yo sí sería de esas nutricionistas que a muchas personas creo que les mejoraría su vida si dejasen de desayunar pan y introdujesen huevos en su dieta. En esa ingesta que suelen hacer, que todo el mundo llama desayuno, que yo prefiero decir en mi primera ingesta del día, porque tienen mucha más riqueza en nutrientes y porque no tiene tantos inconvenientes como tiene el pan. Pensad que el pan de trigo, aunque muchas veces lo asociamos al gluten, no es solo gluten, es gluten, son fructanos, son muchos hidratos de carbono, es un alimento muy bajo en nutrientes y entiendo perfectamente que haya personas que a lo mejor como no trabajan con pacientes, no se den cuenta de lo normal que es que una persona que se cuida más que la media,
porque no comen muchos ultraprocesados, o si lo comen solo es el fin de semana, porque aunque tenga un trabajo sedentario se molesta por hacer ejercicio físico, pues la persona de repente llega a los 50 años y empieza a tener pues una lesión que va al fisioterapeuta una y otra vez y no se cura porque esa inflamación no deja de estar ahí, o procesos de artritis y demás. Entonces esto no es tan raro, esto es algo que seguro que no tenemos que buscar una publicación en Twitter de alguien que esté dando a conocer su caso, sino que todos vamos a conocer a casos así en personas que van a centros de entrenamientos, en personas, pues yo que sé, que conozcas de tu entorno familiar o lo que sea. Y en esos casos, claro que al haber una inflamación grande, yo creo que deberíamos de tener en cuenta que ese tipo de alimentos pueden perjudicar y sobre todo también por lo que estoy diciendo de que no es un alimento que aporte tantos nutrientes interesantes. Bien, aparte de esto, es un alimento que es súper saciante, que esto es muy importante porque va a hacer que tú esa ingesta la cortes y puedas estar horas sin comer. Por ejemplo, pues si esa persona hace su ingesta 1 a las 10 de la mañana, que pueda estar pues hasta las 2, hasta las 3 sin hacer su comida, y eso le va a librar de comer alimentos innecesarios a media mañana que van a hacer que su intestino no descanse, que van a provocar ese pico de insulina. Seguro que va a elegir alimentos poco nutritivos, porque es lo que pasa cuando elegimos un alimento, porque sea fácil de tomar en el trabajo y no porque realmente nos aporte nutrientes, ¿no? Que es en principio por lo que deberíamos de escoger los alimentos, más allá del placer, que eso ya es cuestión de cada uno. Me parece también importante resaltar que el huevo es un alimento muy versátil en la cocina, es decir, que puede ser que no te guste cocinado de una forma, pero de otro sí, pues huevos a la plancha o hechos con un poquito de aceite. Yo creo que hay un punto medio entre frito y con nada de aceite. Puedes cocinar, comprar huevos cocidos, que hoy en día se venden ya, huevos ya cocidos camperos, yo los he visto en el supermercado y me parece un snack súper bueno. No un snack, sino me refiero más bien a que cuando tú, por ejemplo, estás de vacaciones y vas a hacer una ingesta diciendo, pues voy al súper y compro aquí para no tener que gastarme el dinero en un restaurante o lo que sea, o para complementar un desayuno que me ofrezcan en una cafetería y quiero hacerlo mejor, puedes comprar huevos ya cocidos camperos, que me parece una idea muy buena. Y además esos huevos, que yo ya los he comprado alguna vez, no tienen olor, que es algo que sobre todo personas que llevan, por ejemplo, sus ingestas al trabajo, se preocupan mucho, ¿no? De que no les dejen mucho olor, pues en las bolsas, en el coche, que no apeste en la oficina y tal. Pues bueno, pues eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Se pueden hacer pues, con verduras, con otras fuentes proteicas o de grasa, tipo fritata en el horno y tener ya una comida preparada para muchos días. Tortilla francesa, que es lo que yo suelo cocinar siempre, me gusta especialmente. En mi primera ingesta suelo batir pues eso, 2 o 3 huevos camperos o ecológicos con un poquito de sal, un poquito de canela de Ceilán, y lo suelo cocinar o con aceite de coco o con mantequilla ecológica, una cuchara sopera más o menos para 2 o 3 huevos. Y después cuando ya los estoy cocinando, cuando ya se empiezan a cuajar un poco, pues ahí a veces también le echo levadura nutricional, que será un alimento del que hable en otro vídeo, ¿vale? Y esa combinación en concreto me gusta mucho. Y si la quiero más tipo, entre comillas, dulce, pues a veces le echo coco o chips de coco o coco rallado dentro de la tortilla francesa. También una de las cosas que me gusta del huevo es que es un alimento de origen animal que nos aporta bastante proteína y que puede liberarte otros alimentos. ¿A qué me refiero con esto? A lo que os decía respecto al tema de ponerte a planificar una estrategia nutricional. Hoy en día hay muchísimas personas que no me gusta comer pescado, no me gusta comer marisco porque no lo he comido nunca, no me he obligado nunca a comerlo, no me gusta comer carne o me dan pena los animales. Entonces se va reduciendo mucho la posibilidad de meter ahí proteínas con un valor biológico elevado que se asimilen bien. Entonces el hecho de que tú tengas en una de tus ingestas huevos te puede liberar que las poquitas fuentes proteicas que tú estés dispuesto a consumir las tengas en otra ingesta, ¿no? Y aparte, como es un alimento más o menos económico, aunque lo compres incluso ecológico, pues oye, creo que es un buen comodín tener eso ahí. Muchas veces yo utilizo equivalencias entre el huevo y el tofu en dietas vegetarianas porque me parece, salvando las distancias, porque uno es una legumbre, obviamente, y no es, evidentemente, la soja el alimento que más, ¿no?, se corresponde a lo que han comido nuestros ancestros en España,
pero bueno, sí que se parece en el tipo de grasa o en algunos de los tipos de grasa que aporta, en su contenido proteico. Entonces a veces pues digo, pues puedes tomar un día huevos, otros días tofu, otros días tempe y por lo menos vas alternando un poco. Si bien no me parece que esté mal para nada consumir huevos todos los días. Después está el debate de siempre, ¿y hasta cuántos huevos puedo consumir al día? A mí ese tipo de preguntas me parecen absurdas, porque claro, dependeremos de los estudios que se hayan hecho, hasta cuánta cantidad de huevos al día hemos comprobado que una persona puede tomar. Pero es que cuando tú empiezas a hacer esas situaciones tan rocambolescas que no se parecen nada al día a día de una persona, ¿de qué te sirve? O sea, ¿durante cuánto tiempo va a estar esa persona haciendo el estudio? Porque si tú comes muchos huevos, posiblemente estés desplazando otros alimentos. Entonces, tu dieta no va a ser tan variada en nutrientes, tu microbiota no va a tener el impacto de diferentes tipos de alimentos. Entonces, sí, yo estoy a favor del consumo de huevos, pero si tienes una dieta variada, pues mejor para ti, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis ingestas 1, aunque casi siempre meto huevos, hay veces que también meto pescado, por ejemplo, o si compro algún fiambre que sea muy bueno, en plan, pues un jamón ibérico, un lomo ibérico, también hay ahora pechugas de pavo que tienen alto porcentaje de carne, casi 100%, que le suelen llamar pechuga de pavo natural, en algunos mercados, pues bueno, también puedo utilizarlo a veces. Salpicón, que viene como con pulpo, con aceitunas y eso, pues entonces, si tienes variedad, yo creo que tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, aunque lo psicológico también es fisiológico, obviamente, pues mejor para ti. Sobre todo para personas que tiendan a tener un patrón de alimentación muy restrictivo, el hecho de entrar en contacto con otros alimentos va a hacer que no le vayas cogiendo tanta aversión. A mí me pasó cuando empecé a hacer dieta vegetariana, que hice dieta vegetariana estricta y no comía huevos durante una temporada. Y los huevos, que es algo que a día de hoy me encanta y que siempre me habían gustado, me daba asco su olor, simplemente porque los había dejado de comer. Y simplemente, pues eso, estar batiendo los huevos para hacerme una tortilla francesa me daba un asco increíble. Entonces, confiad en vuestra propia sabiduría interna y en que si dais a vuestro cuerpo alimentos nutritivos, él los va a acabar queriendo. Lo que pasa es que tiene que acostumbrarse. Y si tú llevas toda tu vida sin tomar un tipo de texturas y de sabores, es normal que el cuerpo lo rechace. Una cosa súper importante, que no es que sea nutricional, es que los huevos no se pueden lavar. Es decir, si tú le tiras por encima agua a la cáscara de un huevo, vas a facilitar que penetre cualquier tipo de microorganismo o de sustancia contaminante que tenga por ahí. Entonces el huevo se casca y directamente te lo cocinas, ¿vale? En el Whole 30, el huevo es una de las estrategias que utilizan para que aprendas a no hacer comidas entre horas. Por ejemplo, pues si tú estás haciendo ese planteamiento con 3 ingestas, que es lo que el Whole 30 propone, que sería nuestro típico desayuno, comida y cena, y a media mañana o media tarde te entra hambre o ganas de comer, o llámalo como quieras, pues en vez de comerte una fruta o en vez de comerte un puño de frutos secos o algo que tu mente está asociando más a esos snacks, te dicen cómete un huevo cocido. A mí un huevo cocido con cúrcuma y con pimienta negra me gusta bastante. Simplemente espolvoreándola por encima. ¿Por qué? Porque es un alimento que, como os decía antes, su unidad te va a aportar muchas proteínas, mucha grasa, es muy saciante y no tiene ese sabor dulce que estimula mucho el sistema de recompensa. Con lo cual vas a ir deshabituando a tu mente a que te pida esos antojos de sabores y no realmente de nutrientes que necesite. Y con ese mensaje que me parece tan sano de si me pides comida, claro que te voy a dar comida, pero te voy a dar comida nutritiva, no caprichos. Entonces llega un punto que tu mente no te va a pedir ese huevo a media mañana, porque tú ya, pues a lo mejor en vez de 2 huevos, pues te acabas comiendo 3 en el desayuno y acabas añadiendo lo que necesites. Que esa es otra cosa también muy importante. Hay gente que sí llega al punto en el que dice, si yo como comida, no típico caso, es que yo como comida, sí, ya me como 3 huevos, incluso a veces 4 huevos, vale. Tu cuerpo necesita energía y necesita nutrientes. Entonces, si tienes una dieta que es muy deficitaria en energía y tienes antojos o incluso tienes pérdidas de control con la comida, lo que tienes que hacer es meter más energía, porque tú ya estás viendo que tu dieta es rica en nutrientes, tú ya me lo estás diciendo, ya me estás diciendo, yo ya como comida.
que es la frase típica que me dicen muchas chicas, es que yo ya como comida con forma de comida, ya, pero tú no comes energía, entonces tu cuerpo por eso te la está pidiendo, porque la proteína no es una buena fuente de energía. Entonces, si tú no consumes suficientes grasas, si tú no consumes suficientes hidratos de carbono, lo que quieras tomar como energía, pero si no comes suficiente energía, tu cuerpo te va a seguir mandando antojos. Si tú te sigues matando a hacer ejercicio, pues obviamente tu apetito no se va a regular. Si no te da la luz, si no descansas de forma correcta, si no trabajas en todos los pensamientos, creencias limitantes que puedes tener a través de la comida, pues por muchos huevos que te comas, no vas a solucionar todos los problemas. Pero ya os digo que algo muy habitual es que la persona se escude en decir, sí, yo ya como muchos huevos, pero es que no es comer solo muchos huevos, es que tienes que comer la energía suficiente. Y si te llevas restringiendo mucho tiempo, posiblemente sea una cantidad muy superior a la que a ti te gustaría tener que comer. Pero esas son las consecuencias de tu conducta restrictiva, así que lo puedes mirar así, ¿no? Que cuanto antes lo soluciones, antes saldrás de este bucle que te genera malestar. Y aparte de eso, pues creo que no tenía que deciros nada más del huevo. Os dejaré eso en la cajita de información, el Instituto del Huevo. No sé si queréis, pues a lo mejor también dejar alguna pregunta o comentario, pero ya os digo que es un alimento que yo tendría siempre en mi casa, que lo comería, por supuesto, sin miedo y lo priorizaría ante alimentos que tienen mucha menor densidad nutricional. No nos hagamos preguntas absurdas sobre cuánto es el máximo de huevos que puedo comer, porque cuando ya te estás planteando cuánto es el máximo de lo que sea que puedo comer, es porque sabes que estás teniendo una conducta disfuncional, ¿vale? Tu propia sabiduría interna te lo dice, ¿no? Cuando una persona me ha pasado incluso con levadura nutricional, que me dice, y está mal si me como tanto, es que me gusta tanto que me la como a cucharadas, pues tú misma te estás dando cuenta que esa conducta es disfuncional y tendrás que averiguar de dónde viene, ¿vale? Que posiblemente sea de que te estás quitando otros alimentos y de que abusas de un alimento que consideras seguro para ti. Así que nada, que muchas gracias por vuestro tiempo, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos la próxima semana.